Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. A 10 kilogramos de un líquido X, cuya temperatura es 50 grados Celsius, se le agrega 1 kilogramo de hielo a menos 50 grados Celsius. Si la mezcla líquida que resulta tiene una temperatura de 30 grados Celsius, pregunta cuál es el calor específico de X. Ahí tenemos el calor específico de hielo y el calor latente de fusión del hielo, que ya lo vamos a retomar, no sin antes identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de calorimetría, medida del calor, sustancias que ganan o ceden calor debido a un cambio de temperatura o también debido a un cambio de fase. Número 2, las sustancias en estudio pues ganan o ceden calor debido a una diferencia de temperatura o un cambio de temperatura. Cuando la sustancia gana calor, bueno, el calor va a ser positivo. Cuando la sustancia cede calor, el calor va a ser negativo. Las expresiones para resolver este problema son las siguientes. Para cuantificar el calor debido a un cambio de temperatura, vamos a utilizar la siguiente expresión. Q va a ser igual a la mc delta T, donde m es la masa de la sustancia, c es el calor específico de la sustancia y delta T es el cambio de temperatura. Como en este problema también existe un cambio de fase, lo vamos a cuantificar de esta forma. Q de fusión, porque va a haber un cambio de fase de hielo a agua, va a ser igual a M por el LF, la masa en este caso pues de hielo, por el calor latente de fusión del hielo. Entonces, veamos qué nos dice el problema a través de un esquemita para poder plantearlo y resolverlo. Me dice el problema que existen una sustancia líquida X cuya masa es 10 kilogramos y que está a 50 grados Celsius. Me dice el problema que se le agrega hielo, 1 kilogramo de hielo específicamente, que está a menos 50 grados Celsius. ¿Qué ocurre después? Me dice el problema que se mezcla hielo con esa sustancia líquida X y que se obtiene también una sustancia líquida, pero que alcanza el equilibrio esa mezcla a una temperatura de 30 grados. Entonces me pide el ejercicio porque encontremos el calor específico de ese líquido X, pero antes de plantearlo recordemos los datos que nos da el ejercicio y que nos va a permitir calcular. Ahí tenemos según los datos la masa de la sustancia X, que es líquida, que es 10 kilogramos, la temperatura a la que está esa sustancia líquida X, que es 50 grados Celsius, la masa del hielo que se le agrega, que es 1 kilogramo, la temperatura de hielo inicial, que es menos 50 grados Celsius, la temperatura de la mezcla que llega a 30 grados Celsius, el calor específico del hielo que es 0.5 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius y el calor latente de fusión del hielo que es igual a 80 kilocalorías por kilogramo. Entonces veamos en una escala de temperatura para poder comprender cuántos calores tenemos que trabajar. Ahí tenemos en esa escala de temperatura las 4 temperaturas que vamos a trabajar. En el lado máximo tenemos la sustancia líquida que está a 50 grados Celsius. Me dice el ejercicio que va a llegar al equilibrio a 30 grados. También tenemos esa cantidad de 1 kilogramo de hielo que se le agrega a menos 50 grados Celsius y que tiene que llegar justamente a 30 grados, pero para llegar tiene que pasar esos menos 50 grados a 0 grados Celsius, donde ahí pues va a haber un cambio de fase y después tenemos que llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces veamos cada uno de los calores, cuál va a ser nuestra incógnita específicamente ahí y después la vamos a resolver. Veamos. Le vamos a llamar a Q1 el calor que absorbe hielo, ¿verdad?
está a menos 50 y ese hielo pues va a llegar a 0 grados Celsius. Aquí va a haber un cambio de temperatura y va a haber ese calor debido a un cambio de temperatura. El hielo gana calor debido a un cambio de temperatura de menos 50 grados Celsius a 0 grados Celsius. Ya lo vamos a calcular. Justamente ahí vamos a llamar Q sub 2, que es un cambio de fase que se da a 0 grados Celsius. De hielo pues va a pasar a agua. Vamos a llamar también a Q sub 3, esa misma sustancia que es el hielo va a pasar pues a 30 grados Celsius. Y ahí tenemos el camino de menos 50 pues hasta 30 grados Celsius, pasando por el 0 grados Celsius que se da el cambio de fase. Y repitiendo, ahí vamos a trabajar Q sub 3, que va desde 0 grados Celsius a 30 grados Celsius. Esos tres calores, pues, según la figura y el ejercicio, absorben calor del líquido que está a 50 grados. Quien cede calor es Q sub 4, que estaba a 50 grados Celsius y va a llegar a 30 grados Celsius. Y ahí tenemos un grafiquito porque nos permite identificar más claramente cuántos calores tenemos que calcular. Por principio de conservación de la energía, en este caso calorífica, tenemos que el calor 1, Q sub 1 más Q sub 2, más Q sub 3, más Q sub 4 es igual a 0. Donde recordar que Q sub 1, Q sub 3 y Q sub 4 es calor debido a un cambio de temperatura. Y Q sub 2 en la figura es el cambio de fase que se da de hielo a agua. Entonces veamos uno por uno, aunque también los podemos calcular individual y después sustituirlos ahí. Yo lo voy a hacer en esa misma expresión. Vamos a Q sub 1, que es igual a Q sub 1, el calor que absorbe el hielo debido a un cambio de temperatura. Masa del hielo por el C del hielo por delta T, porque cuando llega a 0 grados pues todavía es hielo, más el cambio de fase de hielo a agua, más masa de hielo por el LF, el calor latente de fusión, más Q sub 3, que es el calor que gana en este caso pues el hielo que está a 0 grados Celsius hasta 30 grados Celsius, que sería más masa del hielo por C del agua, porque ahí ya es agua, por delta T. Y ahí tenemos a Q sub 3 más Q sub 4, porque es el calor que cede el líquido X, que sería más masa de la sustancia X por el calor específico de esa sustancia X por el delta T. Ya no hay nada más igual a 0. Podemos observar en esa expresión que mi única incógnita es el calor específico de la sustancia X. De lo demás pues conocido. Entonces vamos a despejar. Tenemos aquí que el calor 1, el calor 2 y el calor 3 están positivos a este lado. Los vamos a mandar al otro lado a restar, quedándonos así, dejando el calor 4 pues a este lado y los demás pasado al otro lado de igualdad con signo negativo, lo que tendríamos menos Q1 menos Q2 menos Q3. Entonces, como mi pregunta que me hace el ejercicio es encontrar el calor específico de ese líquido X, la masa de esa sustancia X líquida por el delta T están multiplicando, pasan a dividir y me quedaría así. Listo ahí para sustituir, pero el delta T del hielo, y cuando a 0 grados Celsius pues pasa a 30 grados, la temperatura de equilibrio no es la misma, ni tampoco el delta T de esa sustancia líquida, pero el delta T es temperatura final menos la inicial, o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Entonces ahí tenemos ya listo para sustituir con la calculadora, pues efectuar ahí las operaciones y encontrar la respuesta a este problema. Entonces veamos, sustituyamos cada dato pues y veamos qué resultado nos va a dar. Ahí tenemos esa expresión
que nos quedaría, ¿no?, que el calor específico de la sustancia X va a ser igual a menos la masa del hielo, que ahí está, que es 1 kilogramo, por el calor específico del hielo, que es 0.5 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius, por el delta T que tiene el hielo, que sería Q1, que sería temperatura final 0, la inicial es menos 50, 0 menos 50 a 50 grados Celsius, ya lo vamos a operar, menos la masa del hielo, porque es 1 kilogramo, por el LF, calor latente de fusión del hielo, que es 80 kilocalorías sobre kilogramo, menos Q3 en este caso, porque sería la masa del hielo, que es 1 kilogramo, por el calor específico del agua, que es 1.0 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius, por el delta T, que pasa el calor 3, que sería temperatura final, que sería 30, menos la inicial, que es 0, y sería delta T. Todo eso dividido entre la masa de la sustancia X, que es 10 kilogramos, por el delta T de esa sustancia X, que estaba a 50, y terminó con 30. Entonces la temperatura de equilibrio es 30 menos los 50 grados Celsius. Entonces veamos cada uno de ellos en el numerador, en el denominador, pues, y hagamos por último la división. Veamos aquí arriba, no me quedaría menos 1 por 0.5 por 50, pues nos va a dar ahí como resultado menos 25 kilocalorías, menos 1 por 80 es 80 kilocalorías, ya que los kilogramos se van con los kilogramos con los kilogramos, y los grados Celsius con los grados Celsius, menos 1 por 1 por 30 nos va a dar 30 kilogramos, se van con los kilogramos, los grados Celsius con los grados Celsius, me quedaría menos 30 kilocalorías en el denominador, 10 kilogramos por el cambio de temperatura, 30 menos 50, pues menos 20, por 10, me quedaría menos 200 kilogramos por grado Celsius. Al hacer la resta en el numerador y el resultado de la división, me quedaría menos 25, menos 80, menos 30, todo eso entre menos 200 kilogramos por grado Celsius. Al hacer la operación, nos tiene que dar que el calor específico de esa sustancia X va a ser igual a 0.675 en estas unidades, ¿no?, kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. Aquí respondemos a la pregunta del ejercicio y esperando porque se haya entendido el proceso, el diagrama ahí o la escala de temperatura y cuántos calores pues teníamos que utilizar para poder llegar a la respuesta. Bueno, esperando que se haya comprendido, que también sea de utilidad. Saludos.